Hola de nuevo, bienvenidos al canal Análisis Económico Poskeynesiano en Latinoamérica. Esta es la sesión número 5 de nuestro primer módulo. En la sesión número 4 se concluyó que para un gobierno soberano que emite su propia moneda, los impuestos no financian el gasto público. El gasto público se financia a través de la creación de dinero, la creación de dinero público. En esta sesión se analizan entonces algunas de las verdaderas funciones de los impuestos. Si están de acuerdo, comencemos. Y el autor Beardsley Ruml, quien fuera presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, escribió un artículo con el título Los impuestos como fuente de ingresos son obsoletos. En ese artículo se encuentra esta cita. La libertad definitiva del mercado monetario nacional se da para cada Estado soberano donde exista una institución la cual funciona como un banco central moderno y cuya moneda no es convertible en oro o en alguna otra materia prima. Verán cómo esta cita tendrá mucho más sentido después de que presentemos el material de la sesión de hoy. Empecemos entonces con la introducción. En la sesión número 4 se presentó el argumento que, de acuerdo con el análisis económico post-keynesiano, los impuestos no financian el gasto público. Esto se debe a que el cobro de impuestos representa destrucción del dinero que el Estado inyectó en la sociedad. El cobro de impuestos representa la destrucción de la moneda creada por el gobierno. En la sesión 4 se concluyó que el gasto público se financia a través de la creación de dinero por el Estado, es decir, el dinero público. De aquí surge un cuestionamiento fundamental entonces. Si los impuestos no financian el gasto público, ¿cuál es su verdadera función? Esa es la interrogante que responderemos en esta sesión número 5. Y bueno, aquí presento, en esta diapositiva se presentan los 5 puntos que conforman la agenda para la sesión número 5 de su canal. El primer punto, se presentarán algunas consideraciones iniciales sobre los impuestos. Luego hablaremos sobre el dinero público, es decir, vamos a hablar sobre el ámbito de las finanzas públicas según el análisis económico poskeynesiano. Luego presentaremos algunas de las verdaderas funciones de los impuestos. Como cuarto punto, se presentará el concepto del presupuesto de una nación soberana que emite su propia moneda. Y por último se presentará una conclusión sobre las consecuencias de una visión equivocada de los impuestos, es decir, cuál es la principal conclusión a la que podemos llegar sobre el error que continúa siendo el análisis económico neoclásico sobre los impuestos. Comencemos entonces con el primer punto. Hablemos entonces sobre los impuestos y algunas consideraciones iniciales. De acuerdo con la enciclopedia en línea Britannica Money, el cobro de impuestos es la imposición de gravámenes obligatorios a particulares o entidades por parte de los gobiernos de casi todos los países del mundo. En las economías modernas, los impuestos son la fuente más importante de ingresos públicos. Los impuestos se diferencian de otras fuentes de ingresos en que son exacciones obligatorias y no tienen contrapartida. Es decir, no suelen pagarse a cambio de algo específico como un servicio público parcial, la venta de bienes públicos o la emisión de deuda pública. Esta cita muestra el consenso de la economía neoclásica sobre los impuestos. Estos son vistos como los ingresos del Estado. Veamos ahora el consenso de la economía neoclásica sobre los déficits fiscales. Fisher y Esterly argumentan que hay 4 formas de financiar el déficit del sector público: imprimiendo dinero, agotando las reservas de divisas, endeudándose en el extranjero y endeudándose internamente.
En ese mismo artículo estos autores escriben: como primera aproximación útil, podemos asociar cada una de estas formas de financiación del déficit presupuestario a un desequilibrio macroeconómico importante. La impresión de dinero se asocia con la inflación, el uso de reservas extranjeras se asocia con la aparición de crisis cambiarias, el endeudamiento externo se asocia con la crisis de deuda externa y el endeudamiento interno se asocia con tipos de interés más altos y, posiblemente, con una dinámica explosiva de la deuda. El análisis económico neoclásico concluye que los déficits públicos tendrán consecuencias negativas en la economía, sea cual sea la forma en la que estos déficits sean financiados. Muy bien. Además de considerar a la política fiscal como peligrosa, el análisis económico neoclásico considera que el dinero público no existe. El viernes 14 de octubre de 1983, la primera ministra de Reino Unido de aquel entonces, Margaret Thatcher, pronunció un discurso en la conferencia del Partido Conservador. En ese discurso se encuentra el siguiente párrafo: no olvidemos nunca esta verdad fundamental. El Estado no tiene otra fuente de dinero que el que ganan los propios ciudadanos. Si el Estado quiere gastar más, solamente puede hacerlo tomando prestados tus ahorros o cobrándote más impuestos. No sirve de nada pensar que otro pagará. Ese otro eres tú. El dinero público no existe. Solo existe el dinero de los contribuyentes. ¿Quién fue uno de los principales asesores económicos de Thatcher? El economista estadounidense Milton Friedman. Muy pronto se dedicará a una sesión para analizar toda la política económica equivocada que recomendó ese personaje. La opinión de este servidor es que no ha habido otro economista que haya hecho tanto daño al análisis económico como Milton Friedman. El daño que sus teorías han generado en el bienestar de la humanidad son incuantificables. Sigamos analizando la visión de la economía neoclásica sobre el dinero público y los déficits fiscales y los impuestos. Al considerar peligrosa la política fiscal, las políticas económicas se han concentrado en la política monetaria, especialmente en la estrategia metas explícitas de inflación. De acuerdo con la economía neoclásica, el dinero público no existe. Como argumenta la economista Stephanie Kelton, bajo esta visión, en las finanzas públicas, los contribuyentes al fisco son el centro del universo monetario. Negar la existencia del dinero público lleva a una conclusión totalmente equivocada. Comparar el presupuesto de un hogar o de una empresa con el presupuesto de un gobierno que emite y administra su propia moneda. Y de este pensamiento viene la restricción presupuestaria del gobierno. En el libro Macroeconomía Avanzada, el economista estadounidense David Romer afirma lo siguiente: la restricción presupuestaria de un hogar es que el valor actual de su consumo debe ser inferior o igual a su riqueza inicial más el valor actual de sus ingresos laborales. La restricción presupuestaria del gobierno es análoga. El valor actual de sus compras de bienes y servicios debe ser inferior o igual a su riqueza inicial más el valor actual de sus ingresos fiscales, excluidos los pagos de transferencias. Entonces, de acuerdo con la visión neoclásica, el presupuesto de un hogar o de una empresa es análogo al presupuesto de un gobierno que emite su propia moneda. De nuevo, para la economía neoclásica, el dinero público no existe. Hablemos un poquito sobre las consecuencias de desconocer el dinero público. Al desconocer o negar la existencia del dinero público, se diseñan e implementan políticas públicas que se convierten en limitaciones autoimpuestas, como por ejemplo, establecer límites en la deuda, lo que se conoce en inglés como debt ceilings, como sucede en países como Dinamarca y Estados Unidos. La prohibición de la venta de bonos del gobierno al Banco Central, tanto en mercados primarios y mercados secundarios como sucede en Chile y Guatemala. Y establecer objetivos de un presupuesto estatal balanceado o que presente superávit, como sucede en Argentina y como recién se ha planteado en El Salvador.
Todas estas medidas reducen la eficiencia del sistema monetario. Hablemos ahora un poco sobre el dinero público, es decir, analicemos el ámbito de las finanzas públicas de acuerdo con el análisis económico post-keynesiano. Y bueno, como recordarán ustedes, en la sesión número 4, la sesión anterior, se concluyó que el dinero público sí existe. En la sesión número 4 se analizó que el Estado crea dinero cada vez que ejecuta gasto y destruye dinero al cobrar impuestos, pues la moneda regresa al ente emisor, el Estado. Es decir, existe una creación neta de dinero público al presentarse un déficit fiscal, puesto que la creación de dinero al ejecutar gasto fue mayor a la destrucción de dinero al cobrar impuestos. También se presentó en la sesión número 4 que la teoría de los fondos prestables es una falsa descripción del sistema financiero. La presencia de déficits fiscales no incrementan las tasas de interés, tampoco genera inflación. Hablemos un poco entonces sobre el dinero público y las finanzas públicas de acuerdo con el análisis económico post-keynesiano. Kravchuk afirma que en el rango de las finanzas públicas, la economía post-keynesiana se centra en 4 puntos fundamentales. El primero es el funcionamiento real de las instituciones monetarias y fiscales, especialmente la compensación de cuentas a través del sistema bancario. El segundo punto es la correcta secuencia temporal histórica de los hechos fiscales y monetarios. Esto es para comprender la dirección real de la causalidad entre las variables económicas más importantes. El tercer punto es la presencia de una incertidumbre generalizada, lo que confiere en importancia a las expectativas y al comportamiento de búsqueda de liquidez de los agentes económicos. Y el cuarto punto, cómo el dinero creado por el gobierno y los bancos ordena los recursos reales, es decir, los moviliza para el logro de objetivos clave de la política pública. Leamos otra cita. Esta es del economista post-keynesiano francés Alain Parguet. En un artículo de 2002, este economista francés escribió: no puede existir un sistema monetario si no hay monetización del Estado, lo que implica que el Estado obtiene recursos de la creación de dinero, en lugar de exigir un tributo real, es decir, impuestos. Esta cita, como ustedes pueden ver, a pesar de que es muy corta, resume de muy buena manera la forma en la que el análisis económico post-keynesiano ve las finanzas públicas. Sigamos hablando entonces sobre el dinero público y las finanzas públicas. El sistema de las finanzas públicas se encuentra en la base del sistema moderno monetario y bancario. Kravchuk argumenta que debería ser evidente que una economía privada adecuadamente monetizada no puede existir sin el Estado, ya que como fuente de la ley comercial, el Estado introduce una moneda y otorga al sistema bancario privado su solvencia, garantizando la conversión del dinero crédito creado por los bancos en el propio dinero del gobierno sobre una base de 1 por 1. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante. El Estado solo puede retirar de la economía, en la forma de cobro de impuestos, el dinero emitido previamente por el Estado o el dinero creado por los bancos, el cual es garantizado por el Estado como convertible en su propio dinero. Entonces, de aquí viene la pregunta de nuevo que queremos contestar. Los impuestos no financian el gasto público. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de los impuestos? Veamos a continuación. Hablemos entonces sobre algunas de las principales funciones de los impuestos. En esta sesión se analizarán las siguientes funciones de los impuestos. Estas son solo algunas. Conforme se presente más contenido en este canal, se analizarán más en futuras sesiones. En este momento, en esta sesión, vamos a analizar
5 funciones de los impuestos. La primera es que dan legitimidad al dinero fiat, confieren legitimidad a la moneda creada y administrada por el Estado. Otra función fundamental de los impuestos es que estabilizan la economía. Representan una valiosa herramienta de política pública, como veremos a continuación. Otra función fundamental de los impuestos es que reducen la desigualdad económica. Primordialmente los impuestos deben ser impuestos directos. Los impuestos también cumplen con otra función fundamental. Pueden industrializar la nación. Los impuestos pueden nutrir industrias locales nacientes a través de los aranceles. Y por último, el cobro de impuestos genera incentivos para trabajar, ya que los impuestos privan al sector privado de recursos. Analicemos a continuación entonces cada una de estas 5 funciones que acabamos de presentar. La primera función que presentamos es que los impuestos dan legitimidad a la moneda. Una de las funciones de los impuestos es darle legitimidad a la moneda creada por el Estado. Esto sucede cuando el gobierno central genera demanda para la moneda que ha creado y que ha inyectado en la sociedad al establecer el requisito de que las deudas que la ciudadanía incurra con el Estado, impuestos, multas, cargos, deben pagarse con la misma moneda que el gobierno soberano ha creado y puesto en circulación. El Estado inyecta la moneda en la sociedad y al imponer impuestos, el circuito que inicia con la inyección de la moneda se cierra. Es decir, la moneda regresa al ente que la creó. La necesidad de que este circuito se cierre surge de las finanzas. El hecho de que el emisor de un instrumento financiero esté dispuesto a recibirlo en el futuro es lo que le da legitimidad. Piensen en bonos corporativos, en bonos soberanos y en las hipotecas. Otra función fundamental de los impuestos es que pueden ayudar a estabilizar la economía. El Estado, a través del cobro de impuestos, puede reducir presiones inflacionarias que pueden presentarse por varias razones, entre ellas la ejecución de gasto público, ya que el Estado puede verse limitado por la falta de proyectos productivos para financiar, pues los recursos en una sociedad son limitados. Entonces el cobro de impuestos representa destrucción de dinero. Los impuestos pueden estabilizar la economía al neutralizar presiones inflacionarias. El sistema de impuestos también puede utilizarse como instrumento para estimular la economía y evitar una desaceleración al disminuir el nivel de impuestos que la ciudadanía debe pagar. Se destruye menos dinero, existe más dinero circulando. Pero para lograr este objetivo fundamental, un prerequisito es totalmente imprescindible. Las tasas impositivas a los ingresos individuales deben ser lo suficientemente progresivas, como se analizará más adelante. Si esto no sucede, al recortar impuestos, los beneficios irán principalmente a las personas con mayores ingresos. Veamos entonces cómo los impuestos pueden utilizarse como una herramienta para estabilizar la economía a través de un sistema de impuestos con tasas progresivas al ingreso individual. Se asume por un momento que una nación latinoamericana ha implementado un sistema de impuestos con tasas impositivas progresivas para el ingreso individual. La tabla 1, la tabla siguiente, muestra la carga impositiva de dos individuos. El primero con ingresos de 50.000 unidades monetarias al año y el segundo con ingresos de 100.000 unidades monetarias al año. Si se analizan primero los diferentes escalafones, se aprecia que conforme aumenta el ingreso, este cae en un escalafón mayor en el que la tasa de impuesto a pagar es más elevada. Este es un ejemplo de un sistema de impuestos con tasas impositivas progresivas al ingreso individual. En el primer escalafón se visualiza que las primeras 10.000 unidades monetarias están exentas de impuestos. El siguiente escalafón, las siguientes 30.000 unidades, están sujetas a un 10% de impuesto. En el siguiente escalafón, las siguientes 30.000 unidades monetarias están sujetas a un 15% de impuesto. Y en el siguiente escalafón, las siguientes 30.000 unidades monetarias están sujetas a un 25% de impuesto. Para el individuo A, quien tiene ingresos por 50.000 unidades monetarias al año, su
sus ingresos se ven afectados solamente por los primeros dos escalafones con tasas impositivas, lo que genera un impuesto de 4.500 unidades monetarias y equivale a una carga impositiva de 9%. Para el individuo B, su ingreso se ve afectado por los primeros tres escalafones con tasas impositivas, lo que genera un impuesto a pagar de 15.000 unidades monetarias y una carga impositiva de 15%. Continuemos analizando entonces cómo los impuestos pueden ayudar a estabilizar la economía. Se supone ahora que la economía de esa nación latinoamericana inicia un periodo de desaceleración y para mantener una mayor cantidad de dinero circulando, el Estado decide disminuir las tasas impositivas. La tabla 2 muestra una reducción en el pago de impuestos de los individuos que se observaron en la diapositiva anterior. Para comenzar, puede apreciarse que las tasas impositivas en los diferentes escalafones han disminuido. De 10, 15 y 25% han disminuido a 5, 10 y 20% respectivamente. Para el individuo A, su ingreso se ve afectado como en la situación anterior en los primeros dos escalafones, pero las tasas impositivas en estos han disminuido, por lo que ahora pagan impuestos 2.500 unidades monetarias, lo que, dado su ingreso, equivale a una carga impositiva de 5%. Para individuo B, sus ingresos se ven afectados por tres escalafones, como en la situación anterior, pero como le sucede al individuo A, las tasas impositivas han disminuido. Esto genera un pago de impuestos de 10.500 unidades monetarias, lo que equivale a una carga impositiva de 10.5%. Entonces, para que el sistema de impuestos al ingreso individual pueda utilizarse como una herramienta de política pública, es decir, que el Estado pueda reducirlas para evitar una desaceleración económica, las tasas de impuesto en los diversos escalafones deben ser lo suficientemente progresivas, pues si no lo son, cada vez que el Estado decide estimular la economía reduciendo impuestos, las personas con mayores ingresos se beneficiarán más de la reducción de impuestos, aumentando la desigualdad económica. En este ejemplo, es evidente que las tasas no son lo suficientemente progresivas, puesto que la reducción en la carga impositiva para el individuo A fue de 4%, pero para el individuo B fue de 4.5%. Entonces vemos como en este ejemplo, el individuo B, el individuo con mayores ingresos, se ve más beneficiado con la reducción de impuestos. Un sistema de impuestos con tasas impositivas progresivas para el ingreso individual presenta otra ventaja. En el momento en que los ingresos de los hogares disminuyen, como sucedió durante la pandemia no hace mucho, las obligaciones tributarias disminuyen en mayor proporción que el ingreso, debido a que éste cae en una categoría impositiva menor. Puede tomarse al individuo B de la tabla 1 como ejemplo. Al recibir ingresos anuales de 100.000 unidades monetarias, este individuo debe pagar 15.000 unidades monetarias en impuestos sobre la renta. Pero si los ingresos de este individuo disminuyen a 70.000 unidades monetarias, es decir, se reducen en un 30%, sus obligaciones tributarias en ese escenario serán de 7.500 unidades monetarias, es decir, de 30.000 unidades monetarias por 10% más 30.000 por 15%. Esto representa una reducción en el pago de impuestos del 50%. Esto significa que a pesar de que su ingreso ha disminuido, tendrá más dinero para gastar, pues sus obligaciones tributarias disminuyen en un porcentaje mayor que la caída de su ingreso. Y este análisis que recién se presentó es resumido de forma muy efectiva por el economista Ava Lerner en el artículo titulado El dinero como criatura del Estado. En ese artículo, Ava Lerner escribió: el Estado, por virtud del poder de crear o destruir dinero por decreto y de tomar dinero de las personas a través del cobro de impuestos, se encuentra en la posición de mantener el ritmo de gasto de la economía al nivel requerido para realizar dos de sus grandes responsabilidades: prevenir una desaceleración y proteger el valor del dinero. Y bueno, ¿qué les parece si dejamos en este punto el primer video para la sesión número 5
de nuestro canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. Los invito a que me acompañen en la segunda parte de esta sesión en el próximo video. Y les recuerdo que si este contenido les parece importante, que por favor le den un like a este video y que se suscriban al canal. Y pues qué mejor si pudieran compartir este canal con conocidos, amigos, familiares que como ustedes estén interesados en conocer el mundo que nos rodea utilizando el análisis económico post-keynesiano como lente. Hasta el próximo video.